Listo, ya está. Este es el esquema que ya debe estar en el cuaderno, que es el primer tema del segundo bimestre. Y voy a ir aclarando y voy a ir dando ejemplos, ¿ya? No es un tema nuevo, chicos, esto ya lo hemos hecho, simplemente es recordar, ¿no? Y que ya vaya quedando claro este tema, ¿no? El sujeto, el predicado, la parte del sujeto ya lo hemos hecho, ahora nos vamos a centrar en la parte del predicado, ¿no? Estamos analizando oraciones. ¿Qué cosa es el predicado? Es la parte de la oración que expresa lo que se dice o se habla del sujeto. Tiene una estructura. Núcleo del predicado, recuerda que es un verbo, ¿no? Es la palabra principal y la categoría gramatical que cumple función de núcleo del predicado es el verbo. Este verbo se puede presentar de diversas formas. Ojo aquí. Este verbo que cumple función de núcleo del predicado se puede presentar de varias formas. Se puede presentar de forma simple, es decir, una sola palabra, ¿no? Una sola palabra, es decir, yo puedo decir, a ver, Mayra juega vóley, ¿no? A ver, por aquí voy a ir poniendo los ejemplos, ¿ya? Para que ustedes vayan observando. Listo, entonces yo puedo decir, Mayra juega vóley. Estoy hablando de un verbo simple. Tengo solamente aquí, ya, tengo solamente aquí un solo verbo, ¿no? Que vendría a ser juega. Tengo aquí un solo verbo, una sola palabra, ¿no? Mayra juega vóley, verbo simple, un solo verbo conjugado. Se puede presentar de forma compuesta, dos verbos conjugados. ¿Cuáles son esos verbos? El verbo haber más un participio. Entonces yo puedo decir, Mayra ha jugado vóley. Aquí tengo un verbo en forma compuesta. El verbo haber más un participio. Recuerda que es un participio cuando termina en ado, ido, to, so, cho. ¿Listo? O también se puede presentar como una perífrasis verbal, ¿no? Que es dos formas verbales. Tenemos un verbo auxiliar más un verbo principal. Entonces, yo puedo decir, Mayra está jugando vóley. Aquí tengo una perífrasis verbal. Tengo aquí el verbo auxiliar estar más un verbo principal que en este caso está en gerundio. Pero también hay otra forma de perífrasis verbal que no le he colocado aquí, pero toma nota. Recuerda, a ver, cuando yo digo Mayra irá a jugar vóley. ¿Qué tengo aquí? Tengo una perífrasis verbal también. Tengo un verbo más un conector más otro verbo, que también es perífrasis verbal. Entonces, Mayra está jugando vóley. Mayra irá a jugar vóley. Son dos formas de perífrasis verbal, ¿no? La forma de aquí. ¿Listo? Verbo, nexo, verbo. En este caso, A es una preposición que está cumpliendo función aquí de nexo. Entonces, repito, si tendríamos que identificar aquí, en esta oración, el núcleo del predicado, pues serían lo que estamos mencionando, ¿no? Acá sería juega, acá sería ha jugado, acá sería está jugando y acá sería irá a jugar, ¿no? Todo lo que está ahí resaltado estarían cumpliendo función de núcleo, no del predicado. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Por favor, al menos enciendan el micrófono y me dicen sí, Miss, ok. ¿Está bien? ¿O alguna pregunta, chicos?
Está bien, Miss. Listo, gracias, Mayra. Listo. Bien, no hay preguntas. Siguiente, vamos a analizar los complementos del predicado. Tenemos el objeto directo. Dice, ¿quién recibe directamente la acción verbal? Lo podemos identificar con estos 3 puntos. Haciendo la pregunta, ¿qué más el verbo más el sujeto? ¿A quién más verbo más sujeto? Y este o de se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Y también en la oración pasiva el o de pasa a ser sujeto. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver por aquí. Yo puedo decir, el padre o el señor compró, vamos a ver así, compró un libro. Ya, tengo esta oración. El señor compró un libro. Tú sabes que el predicado es compró un libro. Sabes que ese es el predicado. ¿Listo? ¿Cuál es el verbo o el núcleo? Compró. Compró. Listo. Ahora, te están diciendo que lo de se halla con la pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto? Entonces tú dices, ¿qué compró el señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué compró el señor? Un La libro. respuesta es un libro. Entonces, un libro es el objeto directo. Y vamos a corroborar con la segunda opción aquí. Yo puedo decir, el señor lo compró. Este lo está reemplazando al o de. El señor lo compró. ¿Y cómo sería en forma pasiva? Sería, dice que pasa a ser sujeto, ¿no? Sería, el libro fue, porque es pasado, fue comprado por el señor. Esta oración está en voz pasiva. Recuerda, si hemos hecho oración en voz pasiva y en voz activa. En voz pasiva aparece el participio, ¿no? Ado, ido, toso, cho. Y el sujeto pasa a ser agente. Recuerda cuando reconocemos el agente por la preposición por. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, el señor compró un libro. ¿Qué compró el señor? Un momentito, chicos. Un libro. Ya. ¿Qué compró el señor? Un libro. O de. Ya lo reconocimos. Ahora dice que este o de lo puedo reemplazar por uno de estos pronombres. Lo, la, los o las. Entonces yo digo, el señor lo compró. Estoy reemplazando lo, un libro. Puedo cambiar el o de a función sujeto. El libro fue comprado por el señor. Oración en voz pasiva. Espero que esté quedando claro aquí, chicos. Vamos con el objeto indirecto. Dice, denota el destinatario. ¿Cómo lo reconozco? ¿A quién? ¿A quiénes? Más núcleo del predicado, más el sujeto, más o de. ¿Para quién o quiénes? Más núcleo del predicado, más sujeto, más o de. Y se puede sustituir por los pronombres le o les. Ejemplo, lo voy a poner por aquí. Ejemplo, a ver. Ellos prestan ayuda a los
necesitados. Ya, por ejemplo, ellos prestan ayuda a los necesitados. ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el predicado? Prestan. Predicado. Prestan ayuda a los necesitados. Ya, muy bien. Prestan ayuda a los necesitados. Todo esto de aquí es el predicado, ellos sería el sujeto, ¿no? Prestan ayuda a los necesitados, ya está. Ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el núcleo? Prestan. Prestan. Listo. Ahora. Ay, vamos a hacerlo una vez más. Ya está. Prestan. Ahora, ¿qué función cumple aquí ayuda? ¿Qué función cumple aquí ayuda? Objeto directo. Objeto directo, ¿no? ¿Qué prestan ellos? ¿Qué prestan ellos? Ayuda, ¿no? Ayuda casa como un sustantivo, ¿no? No como un verbo, ¿cierto? Ayudar es el verbo, pero acá dice prestan ayuda, está como un sustantivo, ¿no? ¿Y qué función serían los necesitados? Acá sería un Objeto indirecto. objeto indirecto. Muy bien, sería la pregunta, ¿a quién prestan? Mira, sigue aquí la pregunta. ¿A quién prestan ellos ayuda? A los necesitados, ¿no? Entonces aquí tendría mi objeto indirecto. Ahora dice que lo podemos sustituir por le o les. Entonces sería ellos ellos sería pues, a los necesitados, plural. Ellos le prestan ayuda. Ellos les prestan ayuda, ¿no? Este les está reemplazando al OI, objeto indirecto. Ellos les prestan ayuda. Este les está reemplazando a los necesitados. ¿Listo? Esa es la verificación para reconocer un objeto indirecto. Ahora, nos piden aquí, o tenemos circunstancial, señala modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad, entre otros. Recuerda, esto también ya lo hemos hecho. Modo responde a la pregunta ¿cómo?, ¿no? Tiempo, ¿cuándo? Lugar, ¿dónde? Finalidad, ¿para qué? Causa, ¿por qué? Cantidad, ¿cuánto? ¿No? Esos son los complementos del predicado. Wow, ya nos quedan 10 minutos. A ver, tenemos aquí. ¿Qué pasó? Ok. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, para el circunstancial. Carlos vino el domingo. Carlos vino el domingo. ¿Cuál es el predicado? Vino el domingo. Núcleo del predicado, el verbo vino. ¿Qué función sería el domingo? Pregunta, ¿cuándo vino Carlos? El domingo. ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo vino? Vino el domingo. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Esto de aquí debemos tenerlo claro ya.
Repito, modo, cómo, tiempo, cuándo, lugar, dónde, finalidad, para qué, causa, por qué, cantidad, cuánto. Y hay muchos más todavía adverbios, ¿no? Recuerda que los circunstanciales son los llamados adverbios, ¿no? Adverbio de tiempo, de modo, lugar, finalidad, causa, cantidad, etc. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pregunten ahora, por favor. No, No, Miss. Listo, ya está. No, miss. Listo. Muy bien, allí siguen. Ya está. Voy a compartir las actividades que corresponden ahora. Los que tienen libro, por favor, traigan su libro o tengan allí su libro a la mano. Ay, un momentito. Ya, libro, página 43. Los que tienen, por favor, libro, página 43. Los que no van tomando nota. Ya. Libro, página 43. Ya, listo. Pregunta, en la página 43, 44 y 45, ya hemos avanzado algunas preguntas porque están ahí los dos temas juntos, ¿no? Tanto el sujeto como el predicado. Lo que corresponde al sujeto, ya hemos hecho lo de la página 43 y 44, pero dejamos incompleto todo lo relacionado al predicado porque recién hoy estamos tocando el tema. ¿Ya? Los que no tienen libro, por favor, copien solo las respuestas, ¿ya? Bueno, en este caso sí es copiar las 4 oraciones y reconocer el núcleo del predicado. A ver, facilito, ¿ah? Número 2, subraya las palabras que funcionan como núcleo del sujeto en las siguientes oraciones. Recuerda que la categoría gramatical que cumple función de núcleo del predicado es el verbo y ya te expliqué cuáles son las formas en que se presenta el verbo. Primero entonces, nadie supo la verdad hasta después de varios años. ¿Cuál es el verbo? Marco. Supo. Supo, listo. Ahí está, verbo, muy bien, cumple la función de núcleo. 2. Cuéntanos todo lo que supieron por tu hermana. Verbo. Dylan. Supieron. No. Supieron, ¿no? Núcleo, Por. núcleo. Cuéntanos. Cuéntanos, ajá. Cuéntanos todo lo que supieron por tu hermana. Aquí ya es otra función. Cuéntanos eso, ¿no? Cuéntanos todo lo que supieron por tu hermana. Eso ya es otra categoría, eso de aquí cumple otra función ya. El núcleo es cuéntanos. Siguiente. El profesor ha comenzado el programa extracurricular con éxito. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Marco. Comenzado. ¿Solo comenzado?
Dense cuenta bien. Comenzado. Ha comenzado. Tengo aquí un verbo, el verbo auxiliar haber más un participio, ¿no? Tengo aquí yo un verbo compuesto. Los dos anteriores son simples y ha comenzado un verbo compuesto. Verbo haber más un verbo en participio. Venció a los enemigos de todos los egipcios. Verbo. Venció. Venció. Listo. Venció. Venció. Y a la vez, repito, cumple función de núcleo. Ya está. Eso tienen que tener en cuenta, chicos. Cuando tú analices bien una oración, tienes que ver cuál es el verbo, cuál es el núcleo. ¿Ya? Y ya te dije las formas en las que se puede presentar el verbo. Puede ser un verbo simple como supo, cuéntanos, venció. Puede ser un verbo compuesto como ha comenzado o también se puede presentar como perífrasis verbal, que ya lo expliqué. Número 4 dice, subraya el predicado de cada oración. Posteriormente completa las tablas con los complementos que se indican. A ver, tenemos primero que subrayar el predicado. A ver, primera oración. Los vecinos de la primera cuadra de San Pedro capturaron a los asaltantes en la noche de ayer. ¿Cuál es el predicado? Capturaron a los asaltantes en la noche de ayer. Muy bien, conejo. Capturaron a los asaltantes en la noche de ayer. Ya está. ¿Cuál es el objeto directo? Recuerda, ¿cómo reconoces el objeto directo? Fíjate ahí del esquema. ¿Cuál es la pregunta para el objeto directo? La noche de ayer. No, objeto directo. Noche de ayer me está indicando tiempo, ¿ah? Eso es un circunstancial. Pregunta, chicos, para el objeto directo. ¿Lo tienes allí en tu cuaderno? ¿A quiénes capturaron? Claro, ¿a quiénes capturaron los vecinos de la primera cuadra de San Pedro? A los asaltantes. Ya me dijeron también por interno, por el chat. Muy bien. ¿Quién fue? Kiara, ¿no? Kiara. Ya está. Entonces sería a los asaltantes. Ya está. ¿A quiénes capturaron los vecinos de la primera cuadra de San Pedro? A los asaltantes. Ahora, esto en la noche de ayer nos está refiriendo a tiempo, ¿no? ¿Cuándo los capturaron? En la noche de ayer, complemento circunstancial de tiempo. Acá no nos están pidiendo esto, ¿no? Nos están pidiendo objeto indirecto, pero aquí no hay. Así que lo dejamos en blanco. No hay. O pongan ahí una X de repente. No hay. Siguiente. La institución educativa envió un comunicado a los padres de familia de los alumnos nuevos. ¿Cuál es el predicado?